Marx de esto deduce que por alguna razón del funcionamiento de esta ley, de esta mecánica y de las reiteradas crisis que el capitalismo ofrece, el proceso capitalista naturalmente va a devenir en una concentración de capital cada vez mayor en pocas manos y en un enorme ejército de obreros cada vez más míseros y cada vez más pauperizados. Él entiende que esto va en un proceso explosivo hacia la división tremenda entre pobreza y riqueza, la miseria por un lado y la opulencia por el otro. Y esa lucha de clases, nos dice Marx, nos dice el marxismo, va a llevar naturalmente a que los obreros, guiados por las ideas de aquellos que establecieron de alguna manera el programa comunista, el programa socialista, y él lo establece a través de un librito que debe tener no más de 60 páginas. Se lo recomiendo por lo menos para que vean algunos puntos interesantes que tiene, está también en internet, y que se llama el Manifiesto Comunista. Es un programa de la Internacional Comunista que es un programa de carácter político, es decir, la filosofía marxista no abarcaba solo lo económico, sino también lo político. Y en ese programa comienza la explicación. ¿Cómo es que dice? La primera frase dice, ay caramba, se me ha ido la cabeza, la palabra se me ha ido, algo así como un peligro acecha a Europa, dice, se refiere al peligro del comunismo, y ahí dice, todos están unidos, dice, para acusar a todos los opositores de comunistas. ¿Y cómo termina ese programa? Proletarios del mundo unidos. Ustedes la habrán escuchado la frase probablemente en algún momento. Él entendía que todos los proletarios del mundo tenían el mismo problema, no había un problema de nacionalidad. Cuando habla, por ejemplo, de la nacionalidad, dice los gobernantes quieren decir que con el comunismo le queremos quitar la nacionalidad a los obreros. Dice, ¿qué le vamos a quitar si no tienen nada? Dice, ¿qué le vamos a quitar si lo único que tienen es un salario para comer? Y cuando se refiere a la propiedad dice lo mismo, dice, ¿qué propiedad le vamos a quitar al obrero si no tienen nada? Una choza donde vivir, una casa mísera. Bueno, acá se genera un conflicto. Y yo diría un conflicto con varias vertientes. El primer conflicto es que la historia nos demuestra que no hubo esa enorme acumulación de capital en pocas manos y esa enorme pauperización de la clase trabajadora. En primer lugar, esa pauperización de la clase trabajadora no fue así. La historia nos demuestra claramente que en todos los niveles se ha avanzado notoriamente y todos los países han logrado avanzar en todas sus clases sociales, por lo menos todos los países que han puesto efectivamente o han implementado efectivamente el sistema productivo capitalista. Es decir, ahí algo hubo que no ocurrió. Y además de ese aspecto, tampoco se produjo esa natural aversión del obrero por el sistema capitalista o por el burgués. Más bien apareció rápidamente una pretensión de los sectores menos poderosos para obtener mejores posibilidades, para tener acceso a mejores niveles de vida y probablemente a compartir, por lo menos en una pequeña parte, una cierta riqueza o un buen pasar. Es así que nosotros vemos que esas hordas inglesas explotadas por la burguesía, lo primero que hacían era comprarse una casita y después esa casita ya no era una choza, era una casa de barrio más o menos buena y después la casa de barrio se transformaba en un departamento en el centro y el departamento en el centro tiene calefacción, tiene aire acondicionado y tiene microondas y un plasma. Entonces ya no estamos hablando de la alimentación mínima necesaria para el consumo. Y encima el hijo del obrero tiene 2 teléfonos, por la duda uno no funcione, y el otro lo tiene para chatear con la novia. Algo nos dice que la cosa no funcionó como estaba previsto que funcionara. Y también algo nos dice
que en aquellos países en los que la cosa se puso en funcionamiento, y me refiero a Rusia, que transformó lo que era Rusia en la Unión Soviética en 1917, o 18, 17 o 18, bueno, no importa, año más, año menos, no va a cambiar la vida. Pero creo que en 1917, miren, yo sabía mucho de la Revolución Rusa y ahora no me acuerdo ni el año, ¿cómo se ve que estoy mayor? No, hay una acumulación de información. Pero bueno, no se olvida, no es que estemos mayor. Si ustedes ven la Revolución Rusa se hace en nombre del comunismo y del marxismo-leninismo. Y se hace con el objetivo de derogar la propiedad privada de los medios de producción. Y la Constitución rusa de 1933 expresamente así lo indica. Sin embargo, ¿fueron los obreros los dueños de los medios de producción en Rusia, en la Unión Soviética? El partido fue el dueño de los. Sustituyeron los burgueses por los partidos. El Partido Comunista era el dueño de todo. Si estaba dentro del partido, era Gardel. Y si no estaba dentro del partido, chao. Salario de miseria. Pero además se produjo otra situación que también la podemos analizar, o por lo menos podemos mencionarla, y ya cada uno hará el análisis que corresponda. Si nosotros vemos, por ejemplo, países como China, o países como Cuba, inclusive como Vietnam, vamos a ver que si bien es cierto lograron avances en algunos aspectos que tenían muy retrasados y muy retardados en su desarrollo, por ejemplo en el caso de Cuba, la educación, la salud, nadie niega que no hay analfabetismo, que es mejor que aquel prostibulario de Batista de los años 50, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó una segunda etapa para un progreso de mayor magnitud, no logró realizarlo. Es decir, pareciera como que esta salvación de las garras de un capitalismo malsano termina en la primera solución, en la más necesaria, en la más imprescindible. Por ejemplo, Mao, y fuera del sistema socialista, pero más o menos de una forma similar, lo hizo Nehru en la India, también un país monstruoso. En la India tenía permanentes hambrunas, hasta que llegó Nehru, y Nehru dijo, vamos a establecer un programa alimentario, y empezaron a producir alimentos para que la gente no se muera de hambre, y en 15 años lograron que toda la población fuera bien alimentada. Es decir, el conocimiento en favor de la sociedad, sin adoptar o adherir a una doctrina o a otra. Mao lo logró en China. Logró alimentar a enormes cantidades de poblaciones. Los vietnamitas no lo lograron en Vietnam. Ni qué hablar que Corea del Norte no puede darle de comer ni a los perros. Pero fabrican armas. Es decir, en última instancia, el poder se mostró mucho más codicioso y ambicioso de manejar el poder que el propio poder de las burguesías, que en última instancia, en nombre de la libertad o en la existencia de la libertad, siempre están sujetas a determinados cambios y de repente lo bajan a uno, viene otro, cambia la clase burguesa. Ustedes verán, por ejemplo, que hoy en las instituciones en la Argentina prácticamente lo que era la oligarquía nacional no figura para nada, no existe. Han quedado como anécdota. Es decir, van cambiando los tiempos y van renovándose las clases sociales. La Argentina, con un sistema capitalista, naturalmente capitalista, pero moderado por un criterio social, que es el que impusieron los gobiernos nacionalistas, el sistema proteccionista. ¿Se acuerdan ustedes de la frase de Perón, no es cierto? Ni yanqui ni marxista, era ni el imperialismo yanqui ni el comunismo soviético. La tercera posición, la famosa tercera posición, es una posición nacional que, con base en el sistema capitalista, porque no lo abandonaba el sistema capitalista, le daba un carácter social. La Constitución del 57, la protección del trabajo, de los valores básicos y de las necesidades básicas de los trabajadores, cierta estabilidad, igual salario para igual tarea, el salario básico, el Estado ocupándose de la vivienda, de la salud, etcétera, etcétera,
permitieron que la gente, en alguna etapa de la historia, por lo menos, no siempre es igual, pero de alguna manera, el hijo de la doméstica en el año 50 podía llegar a una profesión, a lo mejor en los años 60, 65, 70, y el hijo de ese artesano de esa época llegaba a la universidad. Y nosotros tenemos una universidad libre, gratuita, universal, a la que todo el mundo puede entrar y llegar al máximo nivel de cultura o de educación al que pueda arribar cualquiera en este país. Mi hijo el doctor, ¿no es cierto? O sea, todo esto se pudo lograr en otros países sin necesidad de ir al extremo de una alternativa o de la otra.